detrás de las luces parpadeantes de los escenarios más glamorosos de Hollywood, donde la risa parece un eco eterno y el aplauso del público se transforma en una marea ensordecedora, a menudo se esconden las sombras más densas, aquellas que consumen la existencia de quienes lo han tenido todo, pero terminaron por perderse a sí mismos. La historia del entretenimiento está plagada de mitos vivientes, de genios cuya genialidad frente a las cámaras era proporcional al caos destructivo que gobernaban en sus vidas privadas. Pocas figuras encarnan esta dualidad trágica de manera tan desgarradora como el legendario comediante Richard Pryor, un hombre que redefinió los límites del humor, que desafió las barreras sociales y que convirtió sus propios demonios en la materia prima de una carrera revolucionaria, pero cuyo entorno familiar quedó profundamente marcado por el desorden, la adicción y el desamor. Es habitual que el público recuerde las risas, las películas taquilleras y las ovaciones, pero la verdadera narrativa de su vida, vista a través de los ojos de quienes compartieron su sangre y su intimidad, se revela como un laberinto de tensiones emocionales y heridas que tardarían décadas en comenzar a cicatrizar. Hoy nos adentramos en los pasajes más oscuros y menos conocidos de una dinastía marcada por la genialidad y el tormento. Un relato que ha permanecido bajo llave durante años, y que ahora sale a la luz pública, para cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el éxito y la fama. Si les apasiona descubrir la verdad detrás de las grandes leyendas del cine y la televisión, los invitamos a formar parte de nuestra comunidad, suscribiéndose a este canal, un espacio donde analizamos las historias más profundas del mundo del espectáculo, para que no se pierdan los detalles de esta y otras investigaciones que transforman nuestra visión de los ídolos populares. El punto de partida de esta revelación contemporánea se encuentra en las memorias recientemente publicadas por una de sus hijas, Elizabeth Sturgeon Pryor, quien ha decidido romper un silencio de casi 2 decenios para ofrecer una perspectiva cruda, desprovista de la condescendencia habitual de los homenajes póstumos, sobre lo que significaba habitar el mismo techo que un hombre adorado por millones, pero sumido en una espiral constante de excesos. El detonante de este viaje hacia los recuerdos más dolorosos no fue un aniversario alegre ni un homenaje institucional, sino la profunda insatisfacción y el desconcierto que dejó tras de sí el propio funeral del artista en el año 2005. Elizabeth describe aquella ceremonia de despedida no como el tributo cálido y lleno de alma que correspondía a un icono de su magnitud, sino como una farsa monumental, una puesta en escena fría, estéril y monstruosamente vacía, que parecía más el catálogo deshumanizado de una multinacional de muebles que el último adiós a un hombre que había conmovido las fibras más sensibles de la cultura popular. Esta desconexión entre el mito público y la realidad familiar es el eje sobre el cual se construye una memoria que busca dar sentido a una relación compleja, caracterizada por la distancia física, el abandono y, al mismo tiempo, una necesidad desesperada de aprobación por parte de una niña que creció a la sombra de un gigante indomable. La vida de Richard Pryor estuvo definida por la multiplicidad, no solo en su talento, sino también en sus afectos, llegando a concebir 7 hijos con 6 mujeres diferentes en un entramado de matrimonios fugaces. Romances turbulentos y relaciones efímeras que convertían su hogar en un territorio de constante inestabilidad. Elizabeth, la tercera de sus descendientes, nació de la unión del comediante con Maxine, una mujer a la que Pryor llamaba cariñosamente Mackie, y a la que conoció en Nueva York a mediados de la década de los 60. Cuando ambos apenas superaban los 20 años y el futuro éxito en producciones cinematográficas memorables era solo un sueño lejano en el horizonte. Sin embargo, a medida que el reconocimiento público llamaba a su puerta y la riqueza comenzaba a rodearlos, la volatilidad se apoderó del vínculo conyugal, transformando el idilio inicial en un escenario de sospechas crónicas, infidelidades sistemáticas por parte del actor y episodios de una agresividad latente, que presagiaban una ruptura inevitable. La noche misma en que Elizabeth llegó al mundo, en el año 1967, la situación entre sus padres había alcanzado un punto de no retorno tan crítico que el comediante se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, entregado a los excesos festivos en la localidad fronteriza de Tijuana, un desenfreno que culminó con su detención en una penitenciaría mexicana, bajo cargos relacionados con la posesión de sustancias ilícitas
Mientras su esposo permanecía tras las rejas en un país extranjero, Maxine se vio obligada a afrontar el proceso de parto en la más absoluta soledad en la ciudad de Los Ángeles, conduciendo su propio vehículo hacia el hospital para dar a luz a una niña que tardaría 6 años en conocer el rostro del hombre que le había dado el apellido. Este comienzo accidentado marcó el tono de una infancia donde la figura paterna no era una presencia protectora y cotidiana, sino un concepto abstracto, una estrella rutilante que aparecía de manera intermitente en los receptores de televisión y en las portadas de las revistas de espectáculos, generando en la pequeña una mezcla de asombro reverencial y un deseo ferviente de agradarle, cuando finalmente se produjeron los primeros encuentros formales. Pero el acercamiento familiar no trajo consigo la estabilidad, ya que los años 70 consolidaron la consagración profesional de Pryor y, de manera paralela, el agravamiento de sus adicciones al alcohol y a los estupefacientes. Elementos que tomaron el control absoluto de su cotidianidad y comenzaron a nutrir las secciones de sucesos de los periódicos nacionales con comportamientos erráticos que rozaban la tragedia. La espectacularidad de su declive personal se convirtió en un espectáculo público morboso, donde los incidentes armados en el ámbito doméstico y las crisis de salud se sucedían con una regularidad alarmante ante la mirada impotente de sus familiares. La casa familiar se transformó paulatinamente en un espacio donde los lujos convivían con la degradación física, un entorno donde los recipientes de licores caros y las porciones de sustancias prohibidas decoraban las estancias principales. Mientras, el personal de servicio debía implementar rutinas específicas para lidiar con los colapsos nocturnos de un artista, que pasaba la mayor parte del tiempo inconsciente, y cuyo despertar diario se consideraba una tarea prácticamente imposible para a quienes lo rodeaban. Es en este ambiente de opulencia destructiva y abandono emocional donde se gestaron las dinámicas de una relación paternofilial que Elizabeth intenta descifrar hoy en día, analizando cómo el brillo de los escenarios puede cegar a toda una familia y dejar cicatrices imperceptibles para el espectador común, pero imborrables para los hijos de la fama. La tensión acumulada hace esos años de crecimiento, marcados por la ausencia y el espectáculo público de la autodestrucción, constituye el telón de fondo de una historia que apenas comienza a desvelar sus secretos más oscuros, prometiendo arrastrar al observador al interior de una realidad donde la comedia se tiñe de tragedia absoluta. A medida que los focos de la fama internacional iluminaban con mayor intensidad la figura de Richard Pryor, el entorno doméstico se transformaba en un territorio hostil, un escenario donde la genialidad artística y el descontrol químico libraban una batalla diaria que terminó por arrastrar a todos sus seres queridos hacia un vórtice de angustia insostenible. Los episodios de violencia y excentricidad, alimentados por el consumo desmedido de sustancias peligrosas, dejaron de ser secretos a voces dentro de las mansiones de Hollywood para convertirse en noticias de primera plana que escandalizaban a la opinión pública del país. Elizabeth Stoddard Pryor presenció desde una posición de vulnerabilidad infantil cómo su padre se transformaba gradualmente en un extraño gobernado por sus impulsos más destructivos. Un hombre capaz de disparar un arma de fuego contra el automóvil de su entonces esposa Deborah, en medio de una discusión conyugal completamente descontrolada por los efectos del alcohol. Este tipo de incidentes fronterizos con la fatalidad no eran hechos aislados, sino la manifestación externa de un tormento interno que alcanzaría su punto álgido en el año 1980, protagonizando uno de los sucesos más espeluznantes y comentados en la historia contemporánea del entretenimiento norteamericano. La versión oficial que circuló inicialmente en los medios de comunicación hablaba de un terrible accidente doméstico mientras el comediante manipulaba materiales altamente inflamables para el consumo de cocaína base. Sin embargo, las secuelas físicas y psicológicas de aquella noche de fuego marcarían un antes y un después en la dinámica familiar. El propio artista, envuelto en llamas tras verter alcohol de alta graduación sobre su vestimenta y prenderle fuego, corrió desesperadamente por las calles de su vecindario durante más de 1 kilómetro, antes de que las fuerzas de seguridad lograran interceptarlo y trasladarlo de urgencia a un centro hospitalario con quemaduras de gravedad extrema en más de la mitad de su cuerpo.
La milagrosa supervivencia de Pryor a este calvario físico no detuvo su caída libre emocional, y la cotidianidad dentro del hogar continuó bajo la sombra de la dependencia, donde los vasos de coñac y los residuos de estupefacientes formaban parte del paisaje habitual ante la mirada desolada de sus hijos y empleados. La complejidad de crecer bajo este modelo paterno se vio agravada por las profundas tensiones de carácter identitario y racial que fracturaban el núcleo familiar desde sus cimientos más íntimos. Elizabeth, en su madurez como profesora universitaria e historiadora, rememora con especial crudeza los conflictos derivados de su origen mestizo, fruto de la unión entre el célebre comediante afroamericano y su madre Maxine, una mujer blanca de confesión judía. La identidad de Maxine estuvo sumida en una contradicción perenne, pues a pesar de la temprana separación y de las turbulencias del vínculo, continuó presentándose ante la sociedad y firmando sus documentos comerciales bajo el apellido Pryor, presentándose como la exesposa legítima del actor. Esta narrativa construida por su madre se desmoronó de forma traumática para Elizabeth cuando, al cumplir los 12 años de edad, su padre le reveló en un arrebato de ira que jamás se había casado legalmente con Maxine, acusándola de sostener una mentira sistemática que distorsionaba la realidad del pasado. El enfrentamiento posterior entre madre e hija por esta revelación desencadenó una de las rupturas emocionales más definitivas de la historia familiar. Un choque verbal de una violencia psicológica devastadora que culminó cuando Maxine, desbordada por el resentimiento y la frustración de verse cuestionada, pronunció contra su propia hija el insulto racial más denigrante y doloroso de la cultura estadounidense. La utilización de este término despectivo por parte de su progenitora no solo causó un impacto demoledor en la psique de la joven Elizabeth, sino que al ser comunicado a Richard Pryor, provocó una reacción inmediata y categórica en el artista, quien decidió cortar de manera definitiva y permanente cualquier tipo de comunicación o contacto con Maxine por el resto de sus días. Este cisma familiar, lejos de sanar las heridas, sumió a Elizabeth en un profundo sentimiento de culpa por haber provocado la separación total de sus padres, lo que la llevó a intentar compensar ese vacío, buscando una mayor cercanía y complicidad con la figura paterna durante los años de adolescencia. Fue precisamente en ese periodo de mayor aproximación emocional, durante un momento de inusual vulnerabilidad y supuesta sobriedad del comediante, cuando se produjo la confesión más desgarradora y reveladora sobre el verdadero origen del incidente del fuego que casi le cuesta la vida. Mirando fijamente a los ojos de su hija, con la mirada empañada por el llanto y el peso de una verdad oculta tras las versiones de prensa, Richard Pryor admitió que aquella noche fatídica no había sido víctima de un accidente fortuito con sustancias químicas, sino que había intentado poner fin a su propia existencia de manera deliberada. El relato del comediante desvelaba el agotamiento absoluto de un hombre atrapado en el círculo vicioso de la adicción. Un creador que, a pesar de sus inmensos esfuerzos internos por abandonar el consumo de drogas, se sentía completamente incapaz de lograrlo, optando por el suicidio como la única vía de escape imaginable a su propio infierno personal. Esta revelación transformó la percepción que Elizabeth tenía de su padre, desnudando la profunda fragilidad de un gigante de la comedia que detrás de las risas del público albergaba una tristeza insondable y un deseo de autodestrucción latente. La tregua que brindaba la madurez y este nuevo nivel de entendimiento familiar se vería truncada de forma prematura a mediados de la década de los 80, cuando el destino golpeó nuevamente la salud del artista con un diagnóstico médico devastador. A la temprana edad de 41 años, Richard Pryor fue diagnosticado con esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa y cruel que comenzó a arrebatarle de manera progresiva y sistemática el control sobre su propio cuerpo, sus capacidades motrices y su autonomía vital. La evolución de la dolencia transformó al enérgico y gesticulante monologuista en un hombre confinado a una silla de ruedas, privado de la capacidad de caminar, de utilizar sus manos y, eventualmente, de expresarse con la claridad verbal, que había sido su principal herramienta de trabajo y de conexión con el mundo exterior. Los últimos años de su vida transcurrieron en un aislamiento progresivo dentro de su residencia, un entorno controlado por un estricto esquema de cuidadores profesionales y personal de seguridad privada que,
según los testimonios posteriores de sus propios hijos, limitaban de manera drástica y arbitraria las visitas familiares. Elizabeth relata con profunda amargura cómo los herederos directos del actor eran sometidos a restricciones draconianas, que solo les permitían ver a su padre agonizante durante lapsos de 45 minutos una vez al mes, bajo el argumento médico de que la presencia de sus hijos le generaba un estrés perjudicial para su delicado estado de salud. La frialdad de este régimen de cuidados alcanzó su punto de mayor deshumanización durante la última visita que la autora pudo realizarle en vida. Una ocasión en la que el personal de seguridad privada llegó al extremo de prohibirle físicamente que se acercara a besar a su progenitor a modo de despedida. Apenas 2 días después de aquel tenso y distante encuentro, el 10 de diciembre del año 2005, una llamada telefónica interrumpió la rutina familiar para notificar el deceso definitivo del artista a causa de un ataque cardíaco fulminante a la edad de 65 años. La desaparición física del genio de la comedia marcó el inicio de un nuevo capítulo de putas, sorpresas desagradables y revelaciones patrimoniales que terminarían por fracturar de forma irreversible lo que quedaba de la dinastía Pryor, abriendo las puertas a una batalla legal y emocional que se extendería por las siguientes décadas. La muerte de Richard Pryor no trajo consigo la paz ni el consuelo que sus hijos tanto anhelaban después de presenciar su largo y doloroso declive físico, sino que abrió de par en par las puertas a una de las etapas más desconcertantes y conflictivas en la historia de la familia. El primer gran impacto emocional, tras el fallecimiento del célebre monologuista, se produjo durante la celebración de su funeral en las instalaciones del cementerio Forest Lawn Memorial Park, ubicado en las colinas de Hollywood. Elizabeth Stoddard Pryor recuerda aquella jornada con una mezcla de indignación y asombro, al encontrarse con una ceremonia litúrgica que le pareció ajena por completo a la identidad, las raíces y el espíritu del padre afroamericano, al que ella había conocido y amado profundamente. El entorno físico de la capilla estaba dominado por una estética minimalista y pulcra, caracterizada por bancos de madera clara, paredes de un blanco inmaculado, ventanas de vidrio liso y un féretro de pino sumamente sencillo que despojaba al evento de cualquier rastro de calidez o tradición comunitaria. Esta ambientación sobria y desprovista de color motivó la famosa y amarga comparación de Elizabeth, quien llegó a señalar que si una conocida corporación multinacional de muebles diseñara servicios funerarios, el resultado sería exactamente idéntico a lo que estaban viviendo en ese momento: un espacio frío, estéril y desolado. La ausencia de la comunidad afroamericana, de los coros adicionales y de las expresiones colectivas de dolor que suelen caracterizar las despedidas en la cultura del artista, generó un profundo sentimiento de extrañamiento entre los pocos familiares presentes, quienes llegaron a dudar por momentos de si se encontraban en el lugar correcto. La situación alcanzó niveles de surrealismo absoluto cuando la persona encargada de dirigir el oficio religioso, una mujer blanca que no guardaba vínculos históricos con las vivencias del comediante, intentó congraciarse con los asistentes utilizando expresiones de humor callejero que resultaron sumamente ofensivas y fuera de lugar para la solemnidad del momento. Al referirse públicamente al difunto con palabras malsonantes en un intento fallido de emular su estilo artístico, la maestra de ceremonias provocó una ola de incomodidad generalizada que Elizabeth percibió como un golpe tan directo y doloroso como los insultos raciales del pasado. Una ofensa que incluso su madre Maxine consideró totalmente intolerable a pesar de sus propias diferencias históricas con el actor. En medio de aquella tensión insostenible en el funeral, la autora experimentó una suerte de conexión espiritual con la memoria de su padre, creyendo escuchar su risa ronca e irónica resonando en su mente, como si el propio espíritu del artista se estuviera burlando de la comedia absurda en la que se había convertido su propia despedida del mundo de los vivos. Pocos días después de este traumático funeral, la realidad patrimonial asestó el golpe definitivo a las expectativas de los descendientes legítimos del humorista con la apertura y lectura del testamento oficial de Richard Pryor. Los detalles del documento legal dejaron a Elizabeth y a sus 6 hermanos en un estado de absoluta estupefacción, al descubrir que la totalidad del inmenso legado creativo, los derechos de autor de sus películas y monólogos,
así como la fortuna financiera acumulada durante décadas de éxito comercial, habían sido transferidos a terceros, dejando a los hijos prácticamente excluidos de los beneficios económicos de la herencia de su progenitor, convencida en lo más profundo de su corazón de que aquella última voluntad no reflejaba los verdaderos deseos de su padre en sus momentos de lucidez. Elizabeth decidió emprender una dura batalla legal en los tribunales de justicia, con el fin de impugnar el testamento y defender lo que consideraba el derecho legítimo de la estirpe familiar. Sin embargo, el camino judicial se convirtió en un calvario de reveses sistemáticos, donde cada demanda interpuesta era desestimada por los jueces, y cada apelación posterior terminaba en un rotundo fracaso legal frente a los administradores oficiales de los bienes del comediante. La consecuencia inmediata de este desafío legal fue un aislamiento definitivo del núcleo corporativo que gestionaba el nombre del artista, culminando con la exclusión total de Elizabeth como beneficiaria secundaria, su desheredación formal y una dolorosa expulsión simbólica de todo lo relacionado con la memoria pública de la dinastía. El único objeto tangible que Elizabeth logró conservar de su padre fue un viejo y maltratado maletín de cuero que su madre Maxine le entregó en mano el mismo día de la celebración del funeral, acompañando el gesto con la misteriosa promesa de que el contenido de ese objeto explicaría con el tiempo todas las contradicciones de su historia familiar. Demasiado afectada por el dolor de la pérdida y el conflicto legal, la escritora decidió ocultar el maletín de la vista de todos, manteniéndolo cerrado y guardado en un rincón oscuro de su hogar durante un periodo de 15 años antes de reunir el valor necesario para examinar su interior. Cuando finalmente se decidió a abrir los cierres oxidados de la vieja maleta, descubrió un tesoro documental incalculable que transformaría para siempre su percepción del pasado. Cuadernos manuscritos, cartas de carácter íntimo, borradores de chistes que nunca llegaron a estrenarse en los escenarios y diarios personales, escritos de puño y letra por el comediante en sus momentos de mayor introspección. Cada página de aquellos cuadernos permitía a Elizabeth adentrarse en la mente del hombre real que existía detrás de la máscara del genio público, descubriendo sus miedos más profundos, sus arrepentimientos sinceros con respecto a la crianza de sus hijos y el inmenso amor que muchas veces fue incapaz de expresar de manera cotidiana debido a sus adicciones y problemas de salud mental. La lectura minuciosa de estos documentos privados se transformó en la herencia más valiosa que Elizabeth pudo haber recibido jamás. Un legado espiritual y emocional que no dependía de los fallos de los tribunales de justicia, ni del valor monetario de las cuentas bancarias. Este hallazgo documental inspiró la redacción de sus memorias actuales, una obra literaria titulada Algo que dijimos, en la que la autora no solo aborda la compleja relación con su padre, sino que también realiza un profundo análisis histórico sobre la evolución de los términos raciales despectivos en la sociedad norteamericana, y cómo el uso de estas palabras afectó el destino de su propia familia. A través de su labor como profesora de historia, Elizabeth utiliza la figura de Richard Pryor para examinar cómo un artista puede intentar reapropiarse de un insulto histórico para desarmar su carga de odio a través del humor. Un proceso complejo que el propio comediante terminaría por rechazar públicamente tras realizar un viaje transformador al continente africano, en el que